Respetuoso a toda la audiencia que pueda escuchar lo que vamos a exponer en este momento. Respondo al nombre de Víctor Manuel Minaya Berroa, matrícula 135-8491, y maestro Rafael Guerrero Ramírez, recinto Guasiguay, Higüey Cure. En esta ocasión estaré hablando de la historia de la lengua española, los 5 periodos en una forma sintetizada. El primer periodo fue el prerromano y surgió en el 218 a.C. Este periodo fue el inicio, se puede así decir, de los periodos. Estaremos hablando de sus principales eventos históricos y de informaciones más relevantes. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, tenían lenguas y culturas diferentes. Este periodo es conocido como la época prerromana. Los romanos llegaron a España en el siglo II a.C. y trajeron sus costumbres y sus lenguas, el latín vulgar. La distinta evolución del latín se originó la información de distintas lenguas que reciben el nombre de lenguas románicas. El País Vasco conservó su propia lengua, pero la mayoría de las palabras del castellano proceden del latín en un 70%. En esta ocasión estaremos hablando del periodo romano, que fue el segundo periodo, 218 a.C. hasta el 409. Sus principales eventos históricos e informaciones relevantes. La romanización, proceso de asimilación cultural que tuvo lugar en la mayor parte de Europa Occidental, donde numerosas regiones tuvieron que adoptar su orden, costumbre y su lengua. Con la llegada de todo tipo de personas a la península ibérica, se condicionó el latín vulgar. El territorio fue dividido. Se adoptó la lengua latina por ser más rica y elevada que sus lenguas. Decidieron eliminar las lenguas prerromanas. Sustituyeron sus lenguas maternas por el latín vulgar. Era imprescindible por ser tendencia general de todas las lenguas. En esta ocasión estaremos hablando del tercer periodo, que fue el germánico. La fecha fue de 409 después de Cristo hasta el 711. Sus principales eventos históricos e información relevante. Los visigodos, pueblos germanos que invadieron la península ibérica cuando el imperio romano ya estaba en decadencia. Aceptaron la lengua latina y renunciaron a la suya. Las lenguas germánicas y románicas se denominan genéricas. La lengua más influyente fue el gótico. Tras la conversión al cristianismo de Recaedo, los visigodos quemaron todos los libros litúrgicos escritos en germánico y por esto se encontró poco escrito en su propia lengua. La influencia gótica en la lengua fue el romance y romance fue en los toponismo y antroponismo. En esta ocasión estaremos hablando del cuarto periodo, que fue el musulmán. Su fecha fue desde el 711 hasta el 1492, que fue el cuarto periodo. En esta fecha grupos árabes derrotaron al rey visigodo en la batalla de Guadalete y los árabes dominaron la península ibérica durante 8 siglos, hasta el 1492. La situación lingüística. La situación lingüística fue que llevaron una lengua distinta a las románicas, el árabe con sus diferentes manifestaciones escritas, orales, y que se interpuso como la lengua oficial y de cultura. La influencia lingüística. Habían hablantes que dominaban 2 lenguas, pero la diferencia entre ellas era muy grande, que se refleja en los aspectos más externos, sobre todo en la parte léxica, fonológica, morfológica, calcos semánticos y fraseologías, etc. Podríamos decir como los arabismos.
Periodo de extensión o expansión. Fecha 1492, quinto periodo. El español es la segunda lengua más hablada en el mundo. El español empezó en Castilla y luego pasó a España. El mestizaje es el motor que hace que el español entre en América. En el siglo XIX se hacen libres las repúblicas y se expandió el idioma. Felipe II obliga a todo el que venía para América, principalmente los misioneros y curas, tenían que aprender las lenguas de los indígenas. El primer americanismo fue la palabra canoa. La llegada de los europeos se encontraron muchos indigenismos, rasgos fonéticos y riqueza lexical. Hasta aquí ha sido mi parte. Espero que les sirva de gran ayuda.